El presidente Santos cumple los 100 primeros días de su segundo mandato y se ha realizado la gran encuesta de nuestra cadena aliada Noticias RCN, en alianza también con RCN La Radio, la FM y la revista Semana. En esta encuesta, por ejemplo, el 56% de los consultados no aprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos. La consulta también indagó sobre la opinión de los ciudadanos en relación al proceso de paz que se adelanta en La Habana con el grupo terrorista de la FARC. El 53% de los colombianos es pesimista, aunque ha crecido el número de quienes creen en los diálogos con un 42%. 9 puntos por encima de lo que fue el último de estos sondeos. Y Dania, de la encuesta yo creo que hay elementos que son muy interesantes. Claro, esto es como el general, ya vamos a otros. Mira, hay uno que me llamó mucho la atención, estudiando esta mañana la encuesta. El primero de ellos es una pregunta donde se le dice a los encuestados, de las cosas que prometió y llevaron al poder a Juan Manuel Santos, ¿usted cree que ha cumplido? La respuesta es pavorosa, no más del 60% consideran que no ha cumplido. Es un porcentaje muy grande que no solamente nos permite entender en su contexto la baja imagen que tiene, sino los niveles desfavorables en materia de su gestión. Ese pesimismo que reina en Colombia también creo que está mediado mucho por el tema de la polarización política y por otra figura, Idania, que yo creo que es necesario traer a colación, y es la figura del alcalde Petro en Bogotá, que arrastra sobre sí no solamente una carga muy pesada negativa por su falta de capacidad de administrar los asuntos públicos en Bogotá, sino por la gestión errática de dividir, que trae a colación, por lo menos en Colombia, las medidas que adoptó Chávez o que hace ahora Maduro, que hace Correa en Ecuador. El ambiente en Bogotá yo creo que es muy pesado, por cuenta de Juan Manuel Santos, pero también por cuenta de Petro. Los colombianos no piensan, este es un aspecto que a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo mismo que el fiscal general de Colombia, el fiscal Montealegre, no piensan que la pena para la FARC de firmarse el proceso de paz tenga que ser una justicia alternativa, trabajo social, por ejemplo. No. El 81% de los colombianos ha dicho que los terroristas de la FARC deben pagar por sus delitos con cárcel, frente al 11% que consideró que se les debe otorgar beneficio jurídico. Y Dania, donde la administración de Juan Manuel Santos no haga eco y de manera particular no asimile este tipo de encuestas, se pueden llevar un gran golpe en los próximos años. Ojalá Colombia firme la paz en otros términos, respetando los estándares internacionales, pero si se mantiene este punto, 81% de los encuestados consideran que la FARC tiene que ir a la cárcel antes de ejercer cualquier actividad política. Si no se tiene en cuenta eso, y las FARC, o por lo menos sus principales cabecillas, entran de una a la arena política, se va a generar un ambiente insostenible en el posconflicto, un descontento popular con los acuerdos de paz, que no solamente llevaría al traste un tema que es vital en cualquier etapa de posconflicto, como es la reconciliación, sino de manera particular la legitimidad del sistema político como el mecanismo que aporta a las personas que toman las decisiones en una democracia. Desatender el clamor nacional no solamente es contrario al buen gobierno, sino que puede generar una fractura mucho más fuerte, porque la de ahora es política, la de mañana puede ser institucional. Hay otro aspecto que no podemos obviar. Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, por primera vez, entiendo, en su historia, ha descendido en su imagen favorable. Recordemos que mientras fue presidente se mantuvo, si no recuerdo mal, en 70-75. Y posterior a dejar su mandato, su segundo mandato, se mantuvo siempre por encima de 60. Al entrar ahora en esta confrontación que se ha vivido en los últimos tiempos, Álvaro Uribe, su imagen de favorabilidad está en el 41% y su imagen de favorable se trepó al 50%. Y Dania, se rompió el efecto teflón durante su primera administración, especialmente cuando entró en la recta de la discusión por la reelección presidencial. Se afirmaba que cualquier escándalo, cualquier problema, cualquier salida en falso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su momento en Casa de Nariño no lo afectaba, todo lo contrario, le generaba mayores simpatías y se decía que era un efecto teflón porque nada lo lograba penetrar. Creo que con esta encuesta se rompe por completo el efecto teflón, si bien lo logró mantener en una posición que era mucho más complicada y difícil, como es ser jefe de Estado en un país como Colombia, que afrontaba en su momento una de las etapas más difíciles en materia económica y en materia de
del conflicto armado interno, hay que tener en cuenta que creo que va a perder mucho espacio Álvaro Uribe Vélez, y cuando se pierde de esa manera, se pierde realmente en términos materiales es la capacidad para influir en la toma de decisiones o para liderar iniciativas que tengan la capacidad, desde el punto de vista de la oposición, de generar mayores pesos, controles a un ejecutivo que por lo menos en Colombia, en la actual administración, está desbordado por completo. Y Dania, creo que le hace más daño a la democracia en Colombia la baja popularidad de Uribe, porque se pierde la oportunidad de tener controlado a una administración que tiene las manos libres. Ahora, aún habiendo descendido en este nivel de popularidad, está por encima, es decir, es uno de los líderes políticos con mayor favorabilidad en Colombia. Está por encima del promedio. Hay que tener en cuenta que en los últimos días, y llama mucho la atención de esta encuesta, ciertas figuras han empezado a encontrar una posición especial para influir desde el punto de vista de su gestión en la sociedad y en las instituciones. La persona mejor calificada en estos momentos es el general Rodolfo Palomino, que precisamente hoy fue condecorado por Juan Manuel Santos por cumplir 35 años en el servicio de policía colombiano, y hoy día en la dirección, o por lo menos en la cabeza. Es el funcionario que en mejores niveles reporta, pero en términos generales hay que tener en cuenta que el descenso de las figuras políticas no técnicas es muy fuerte. Bueno, 38% tiene Juan Manuel Santos contra 41% del expresidente Uribe. Es decir... Está por encima de él. Está por encima de él y sigue estando igual por encima. El problema es que hay la favorabilidad hacia los líderes políticos en general, es lo que yo creo que muestra esta encuesta, ¿no? Así como, por ejemplo... ¿no? Claro, pero además, por ejemplo, el 77% de los colombianos no confía en la justicia, el 73% desconfía de las altas cortes, el 75% manifestó no creer en el Congreso, el 66% dijo tener imagen desfavorable del legislativo. Es decir, hay una crisis de credibilidad, hay un agotamiento, un cansancio. Y aquí es donde, digamos, las democracias tienen que tener cuidado, porque aquí es precisamente donde los líderes mesiánicos siempre aparecen como salvadores. Es el momento de demostrar que la democracia colombiana no solamente tiene talante para revertir este tipo de problemas, sino la capacidad de reinventarse para garantizar que su institucionalidad siga prestando un mejor servicio. En América Latina siempre se habla con mucho cariño de la democracia colombiana, no solamente por la trayectoria que tiene, sino por la capacidad que en los últimos años ha demostrado tener para reinventarse y formular nuevos contenidos que no solamente garanticen de mejor manera los derechos de los ciudadanos, sino que existan mecanismos que garanticen un mejor reparto del poder. Quizás las reformas que cruzan en estos momentos en el Congreso relacionadas con el equilibrio de poderes, con sacar algunas instituciones, particularmente una de la justicia que es inoperante, traiga algún tipo de solución y le permita a la democracia retomar las prerrogativas y de manera especial los niveles de favorabilidad que tuvo hasta hace muy pocos años. Gracias a Jairo Libreros por estar con nosotros como cada viernes y repasar lo que ha sido noticia en la semana. Es un gusto.